Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. ¿Hoy están transmitiendo por la radio o no? ¿Sí? ¿Están transmitiendo por la radio? Bueno, agradecemos a Radio Eco de Piscurí, que está transmitiendo la Santa Misa. Invito a todos los que están escuchando esta radio a abrir el oído para el mensaje del Evangelio de hoy, que es San Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? El centro de lo que hoy quiero compartir con ustedes está en el versículo 21, San Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Y por qué quiero centrarme en este versículo? Porque eso es lo que estamos celebrando. Ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, que la Navidad es alegría. Ustedes verán que la Navidad es distinto a lo demás. Hay algo especial. Y los cristianos celebramos con gozos de Navidad. Pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué? El mundo tiene que saber por qué los cristianos celebramos la Navidad. Los que no creen tienen que saber por qué nosotros los creyentes celebramos la Navidad. Y hoy que esta emisora Eco de Piscurí se presta para que el mensaje de Dios llegue a muchos hogares, pues todo lo que están escuchando debe saber por qué nosotros estamos celebrando la Navidad. Estas fiestas, ¿qué es lo que pasó? Escúchelo. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando? ¿Quién será la que va a dar a luz un hijo? La Virgen María. ¿Y qué pasará? Vamos a ver. Y llamará su nombre Jesús. ¿Ya lo conocen ustedes? La mamá de Jesús, María. Y llamará su nombre Jesús, y aquí está la lupa. ¿Por qué estamos celebrando nosotros el tiempo de Adviento y tiempo de Navidad? Ahí viene. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra vez, compadrito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué estamos celebrando el nacimiento de ese niño que nació de la Virgen María? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Acaban de ver con la lupa qué es lo que estamos celebrando. El nacimiento de un niño que nos salvará a todos del pecado. Dígame si eso no es digno de celebrar. Dígame si eso no es digno de hacer una fiesta. Dígame si no tenemos razón los cristianos de celebrar la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Él salvará al pueblo, porque ayer mirábamos que todos somos pecadores. Él librará al pueblo de sus pecados. Díganme si eso no es una buena noticia. Nos librará porque estamos esclavos del pecado. Porque como mirábamos ayer, todos somos pecadores, amarrados con cadenas por el diablo a causa del pecado. Y Él vendrá a salvarnos. No sé si ustedes cuando estaban pequeños jugaban lo que nosotros jugábamos la libertad.
Y uno corría y tal, y llegaba y decía, no me acuerdo si era como stop, algo así. Y esa persona se quedaba ahí, esperando a ver quién venía a darle libertad. Y cuando estaba el que hacía el papel del diablo, mirando a ver dónde viene para no dejarlo acercar. Y salía por allá y miraba para atrás, ¿a dónde viene? ¿A dónde viene? Y cuando de repente miraba que venía, salía corriendo. Y el que corriera más, ganaba. Corría más y llegaba y decía, libertad. Y usted verá si se deja agarrar de nuevo. Si lo agarraba otra vez, pues imagínense. Otra vez stop y quedaba de nuevo. Jesucristo vino a darnos la libertad, decirnos libertad. Y el diablo nos dice stop. Cada vez que caemos en el pecado es un stop. Y Jesús cada vez que nos ve que estamos paralizados, viene y le dice libertad. Esa libertad en el juego de la libertad, del stop o lo que quiera llamar, no pasa más que un juego. Pero en la vida cristiana el stop que hace Satanás a causa del pecado es amarrarnos y esclavizarnos para llevarnos al infierno. Viene Jesús y nos da la libertad para llevarnos al cielo. Cuando uno comienza a ver con detenimiento, a reflexionar, yo era esclavo del pecado, estaba encadenado por Satanás, por el pecado, y viene Jesús y me da la libertad para yo poder volar al cielo, entonces yo celebro ese acontecimiento, entonces me alegro que haya nacido el libertador. Mateo lo llama, ha nacido el Salvador. Su nombre, Jesús. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora pregunto, si Él salva al pueblo de sus pecados, no solamente es motivo de alegría y gozo. La pregunta es, ¿estarían dispuestos ustedes y estaría dispuesto yo a dejarnos salvar? Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero la pregunta es, ¿y tú estás dispuesto a dejarte salvar? Y cuando llegue y te diga libertad, ¿estás dispuesto a salir corriendo para que el diablo no te vuelva a decir stop? Esas dos preguntas son importantes. Si la respuesta es sí estoy dispuesto, Jesús es mi Salvador, Él viene a salvar al pueblo de sus pecados, ¿estoy yo dispuesto a dejarme salvar? Pues para aquel que está dispuesto a dejarse salvar, yo tengo que mostrarles a ustedes cómo Él nos salva. ¿Cómo Él nos salva? Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, viene a decirnos que Jesús es nuestro Salvador. Viene a salvarnos. ¿De qué manera? Lo presenta de una manera muy sencilla y clara. Y lo vamos a leer De la Reina Valera. Aunque le quitaron Sabiduría. Algún día los protestantes se pregunten por qué le quitamos sabiduría a la Biblia. Y si le quitamos sabiduría, ¿con qué se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Es la cosa, ¿no? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron, compadrito? Sin sabiduría. Y por eso andan diciendo tonterías por ahí en la calle. Porque se quedaron Sin sabiduría. A ver, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Óiganlo. ¿Se acuerda que Él vino a salvarnos? Vamos a ver cómo nos salva. Y cómo usted y yo tenemos que dejarnos salvar. Óiganlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús significa el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué dice Juan? ¿Cómo nos limpia? Otra vez, compadrito. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. La Biblia ya le pusimos el retrato de cómo nos limpia. Con la sangre de Cristo somos limpiados, purificados de nuestros pecados. Por eso hay una canción que tienen la Renovación Carismática y los protestantes que dicen: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Él viene a liberarnos con su sangre. Ahora pregunto, ¿y usted estaba ese día en que Jesús murió y derramó su sangre para que esa sangre chorreara a su cabeza y lo librara de sus pecados? No, usted no estaba, porque eso hace 2000 años. A usted se lo contaron y a mí me lo contaron. Entonces, si usted y yo no estábamos, entonces esa sangre no tiene poder para limpiarnos y purificarnos. Sí tiene poder, pero si no estábamos, ¿cómo es que tiene poder para perdonarnos?
Entonces San Juan viene a decirme cómo esa sangre tiene poder para perdonar los pecados. Escúchenlo, con la ayuda de Lupita, cómo es que esa sangre tiene poder para perdonar pecados. Ahí viene, dale, dos cosas. Una, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. el primer problema que vamos a tener para no ser liberados con la sangre de Cristo, perdonados por Cristo, Él es Jesús, Él es el Salvador de los pecados. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? Otra vez, compadrito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya, el primer pecado, el primer problema que usted y yo tenemos, donde ya la sangre de Cristo no nos va a perdonar los pecados, donde ya Jesús, que es el Salvador de los pecados, viene a salvar al pueblo de los pecados, perdió su muerte en la cruz, llamémoslo así entre comillas. Perdió su trabajo de salvación. ¿Cuándo? Cuando usted no es capaz de reconocer sus pecados. Ese es el primer problema. Repítalo, compadrito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora comprenden por qué cuando usted se va a confesar y el Padre le dice ¿cuáles son sus pecados? Yo tengo 5 años sin confesarme, 10 años sin... pero yo pecado no tengo. ¿Comprende qué es lo que pasa? Vaya, dígale a usted a su vecina, a su vecino, a su familiar, a esa persona que me está escuchando por la radio que se está riendo porque él es uno de esos. Bueno, si no es uno de esos, pues no es con usted. Y dice, yo no voy a misa, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Cuando una persona dice eso, Satanás brinca en una pata y dice, lo logré. La sangre de Cristo no alcanza a esa persona. Porque para que alcance a esa persona, lo primero que tiene que reconocer que es pecador. Y tiene que reconocer cuáles son sus pecados. Por eso la Santa Madre Iglesia sabiamente enseña, para una buena confesión, lo primero que tiene que hacer es un examen de conciencia. ¿Y qué significa examen de conciencia? Mirarme a mí mismo, no mirar a los demás. Mirar mis errores, mirar mi mugre, mirar mi barro, mirar mi pecado y descubrirlo para poder ser perdonado. El trabajo de Satanás es que usted no mire cuáles son sus pecados. Cuando yo voy a confesar y llego y le pregunto a la gente, ¿cuántos años tiene sin confesarse? 10 años. ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. A mí me duele el alma. Y me doy cuenta que esa persona está tomada por Satanás, príncipe de las mentiras, padre de todas mentiras. Y por eso dice, el que diga, ¿cómo es, compadrito 3? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El diablo lo engañó. Ustedes que están aquí, los que me siguen por la radio, ¿usted ya se confesó? Navidad, viene el niño. Hacemos un pesebre, porque en aquel tiempo no lo recibieron. Y nosotros queremos recibirlo. Pero el pesebre es el corazón. Queremos recibirlo. Pero queremos limpiar la casita para que él llegue. ¿Usted ya la limpió? No, ¿por qué no? Porque usted no tiene pecado. O porque usted no ha hecho un examen de conciencia. Hoy les grito a todos aquellos que dicen que no se confiesan porque no tiene pecado. Hoy les grito que no es que no tenga pecado. Lo que no ha hecho es un buen examen de conciencia. Nunca se me olvida aquella señora, aquella pareja que llegó a casarse, estaba en Sabaneta. Cuna de la Revolución Bonita. Y llegó a casarse, llega el hombre primero. No, se iban a casar, a ellos eran padrinos. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene sin confesarse? 25 años. ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. Yo vengo, padre, para que usted me dé el perdón, porque yo voy a ser padrino y quiero comulgar. Y le dije, no le puedo dar perdón si no tiene pecado. ¿Qué le voy a perdonar? Pero si tiene 25 años, no ha cometido ni un pecadito, dijo ninguno. Le dije, entonces no le puedo dar la absolución. Vete. Usted me da la solución de por la buena o de por la mala. Le dije, ni de por las buenas, ni de por las malas, porque para darle la solución tiene que tener pecado. Y usted no tiene pecado, ¿para qué le doy la solución? Vete. Ese hombre se enfureció, me maldijo y salió y se fue. Atrás venía la mujer, le dije, ¿cuánto tiempo tiene sin confesarse? 25 años. ¿Y cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. Le dije, Señor, dame paciencia.
Respiré profundo para no mentarle la madre. Señor, dame paciencia. Y después le dije, señora, ¿no será que usted no ha hecho un examen de conciencia? Digo, no, sí. Le dije, a ver, yo le voy a ayudar por si acaso. A ver, ¿usted alguna vez le ha sido infiel a su esposo? Digo, sí, pero él me la hizo primero, lo que igual no es trampa. ¿Usted alguna vez a los brujos? Sí, yo a los brujos, pero yo fui porque sabes que yo estaba muy mala y mi marido fue y me llevó. ¿Y qué más? Yo no le dije así que no. Pero aquel no tenía pecado. Pero esta no miraba su pecado, sino miraba los de aquel y ahí se miraba reflejada. Lo que le hacía falta, ¿qué era? Un examen de conciencia. Aquel que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Ahora, si Jesús es el Salvador del mundo, ¿de qué lo viene a salvar? Del pecado. Por eso dice, le pondrán por nombre Jesús, que significa, le pondrán el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quiénes va a salvar de su pecado? Aquellos que se reconocen pecadores. Segundo, no solamente que se reconocen pecadores, aquellos que reconocen su pecado. Porque muchos de nosotros nos reconocemos pecadores y lo decimos. Yo soy pecador. Desde el vientre de mi madre yo soy pecador. Está bien. Pero segunda pregunta, ¿y cuáles son esos pecados? Comience a reflexionar. Comience a pensar. Buena noticia. Jesucristo viene a perdonarnos de los pecados, a liberarnos. ¿Cuáles son los pecados suyos de usted? No el de la vecina, no el de su marido, no el de su esposa. Satanás engaña tanto a la gente que uno como sacerdote tiene que pedirle a Dios mucha paciencia. ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. Entonces, ¿por qué vino a mí? Bueno, yo vengo a decirle, Padre, que yo rezo el rosario 5 veces al día. ¿A mí qué me importa? Que yo voy a misa todos los días. ¿A mí qué me importa? Que yo hago obra de caridad a la gente. Yo voy por la calle y recojo los que están por allí, los enfermitos. ¿A mí qué me importa? Yo lo que quiero saber en este momento, ¿cuáles son sus pecados? Pero la gente se deja engañar por el diablo. Y en vez de decir sus pecados, viene a decir las cosas buenas que hace. ¿Y qué dijo Jesús? Para que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. No venga a decirlo. La confesión no es confesar las cosas buenas. No. Ya Dios sabrá si es verdad o es mentira. La confesión es confesar las cosas malas que ha hecho. ¿Para qué? Para sacar lo podrido. Para sacar, como cuando usted se baña, todo el mugre y quedar el alma limpiecitica, pura. Entonces dice la Biblia, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los limpios. Dichosos los que se confiesan, su corazón queda limpio. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús, ¿por qué lo llamaron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo va a salvar? La sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero eso sí, repítalo, compadre, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pida cuidado. Aquí viene lo otro que tenemos que hacer para que esa salvación, porque ustedes y yo no estábamos hace 2000 años, esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, para que llegue a nosotros y nos limpie, ¿qué debemos hacer? Atención, sobre todo los hermanos separados que dicen que no deben confesarse. Escúchenlo de la Reina Valera. ¿Qué tenemos que hacer para que nos limpie la sangre de Cristo? La lupa, por favor, y que todos los protestantes agarren la lupa, pero también los católicos. A ver. Si confesamos nuestros pecados... Que le escuchen los protestantes que están escuchando hoy, por casualidad o para criticar al cura, a Eco de Piscurí, que lo escuchen. A ver si la Biblia dice que tenemos que confesar o no los pecados, o solamente basta con decir la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ya no me confieso como un hombre pecador igual que yo. ¿Qué dice la Biblia? Si yo le digo que el gato es blanco, es porque tengo los gatos del pelo, con los pelos del gato en la mano. Epa. Si yo le digo que hay que confesarse, no es porque yo lo inventé, es porque la Biblia dice la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos, pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Y no solo reconocerlos, tenemos que confesarlo. Oiga, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pruebas, primera de Juan, capítulo 1, versículo, lo leímos desde el 7, ahora ya vamos como en el 8, compadrito, 9, en el 9, óigalo. Si confesamos nuestros pecados... ¿Y por qué los protestantes andan gritando
a grito partido por el mundo que no hay que confesar los pecados. Porque hay alguien que se llama Satanás, que es el diablo, padre de toda mentira, el engañador, que viene engañando a la gente diciéndole: eso que dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, eso es invento de los curas. Eso no es palabra de Dios. La Biblia dice que no hay que confesarse. Reto a cualquier protestante en el mundo entero, dejo de ser cura, que me muestre un capítulo, un versículo donde diga no deben confesarse con un hombre pecador. Aquí estamos diciendo, la Biblia dice que sí hay que confesarse. Pruebas tengo para aquel que quiera creer. El que no quiera creer, eso es problema suyo, de usted. Pero Jesucristo es claro. A ver, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, entonces el tiempo de Adviento es un tiempo para confesar nuestros pecados. ¿Qué logramos cuando confesamos nuestros pecados? Si usted escucha las palabras de Satanás a través de los falsos profetas, el que se confiese va para el infierno. ¿Y qué dice Dios a través de su palabra? El que se confiese, ¿qué pasa? Si confesamos otra vez. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. Él murió para perdonar los pecados. Derramó su sangre en la cruz para perdonar los pecados. Ustedes y yo no estábamos. Ahora, ¿cómo hacen para que esa sangre de Cristo tenga poder para liberar nuestros pecados? Dos condiciones: reconocer nuestros pecados, el arrepentimiento, y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel. ¿Y qué significa Él es fiel? ¿Qué significa Él es fiel? Que usted, cuando se confiesa, usted puede gritarlo con toda libertad y a todo pulmón: soy libre. Cristo me liberó. Cristo me salvó, Cristo me purificó, me acabo de confesar, y puede irse como una plumita en el aire, libre, feliz, contento. Y si usted se muere en ese momento, las palabras que Jesús le dijo al buen ladrón, se las dirá a usted: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque está escrito: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué hacen los protestantes? ¿Trabajar para Dios? No. Trabajar para el que te conté. Si trabajaran para Dios, buscarían la manera que la gente se confesara para recibir el perdón de los pecados. Pero si trabajan para el otro, saben que confesar los pecados lo manda la Biblia, y que Él es fiel, Dios, para perdonar los pecados. Entonces ellos dicen: no hay que confesarse con un hombre pecador igual que uno. ¿Para qué? Para que no se libere de los pecados. Entonces ya vemos dos personas: una cuidando para que no se confiesen, para que no se liberen de los pecados, y otro que viene a darle la libertad de los pecados. Queridos hermanos, hoy tenemos la buena noticia. Celebramos con gozo el nacimiento de un niño. ¿Qué nombre le pusieron? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunto: ¿Satanás estará contento con la misión de ese niño? ¿Salvar al pueblo de sus pecados? ¿Está contento Satanás? No. Pregunto: ¿Satanás estará contento con esa mujer que trajo al mundo a ese niño que se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? No. Satanás está bravo con María porque ella es cómplice. Ella fue cómplice con Dios. Ella tuvo complicidad con Dios para que ese niño que se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, María fue culpable. Y eso no se lo perdona a Satanás. Y por eso manda a los protestantes a hablar mal de María en todas partes. Y ustedes y yo, que creemos en Dios, decimos: María es importante porque ella nos trajo al mundo al Salvador, al que perdona nuestros pecados. Yo quiero verla, yo quiero darle un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Estoy feliz con ella. Yo quiero agradecerle a esa mujer. Quiero verla para decirle gracias, porque nos ha dado al Salvador del mundo. Y Satanás, cuando se encuentra con esa mujer, o cuando le mienten a esa mujer, le hierve la sangre.
porque esa mujer es culpable. Y por eso Satanás odia a los dos culpables. Odia a Dios porque Él es culpable. Y odia a María porque ella es culpable. Odia a Dios porque Él es culpable mandando a su Hijo al mundo. Y odia a María por ser cómplice de ese Dios para que llegara al mundo el Salvador. Ahora comprenden que los protestantes no son auténticos y verdaderos cristianos, que se ponen el título de cristianos para engañar a la gente, pero su trabajo, sin darse cuenta, es a favor del diablo. No se confiesen cuando la confesión es para el perdón de los pecados, para la salvación. Ya lo decía San Juan capítulo 1 versículo 29. Jesucristo, ¿qué es para San Juan? San Juan lo vio y viene a decir quién era Jesucristo. San Juan capítulo 1 versículo 29. Así que para comparar esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dijo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo llamaron Jesús, porque Él perdonará los pecados. De modo que ya tenemos la salvación. Él nos la ha dado. Pero si miramos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, veremos a un San Pablo con la Reina Valera, leyéndola de la Reina Valera, un San Pablo diciendo que si Jesús es el Salvador, porque Él va a salvar al pueblo de los pecados, entonces, si usted y yo aceptamos a ese Cristo, a ese Jesús, si aceptamos su salvación, somos una nueva criatura. Cuando usted y yo recibimos el perdón de los pecados, somos una nueva criatura. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestra vida, somos una nueva criatura. Y dicen los protestantes: acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. Y cuando usted le diga, lo acepto, dice, ya eres una nueva criatura. Oh, San Pablo dice que hay que aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Pero de qué manera? Y que el que acepta a Cristo ya es una nueva criatura. ¿De qué manera? No como dicen los protestantes, de puro bla, 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 con hechos, hechos concretos. 2 de Corintios 5, 17. Si algún hermano separado me está escuchando, apele por su Biblia. Si es mentira, no me crea. Si está escrito, miénteme la madre, pero crea lo que dice la Biblia. No se ponga a rechazar la palabra del Señor. Óiganlo, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Las cosas viejas han pasado. Y ahora Él hace de las cosas nuevas. ¿Eso está muy claro? Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero ojo, ¿cómo es que se está en Cristo? ¿Cómo es que se hace nueva criatura? ¿Cómo es que las cosas viejas quedan en el pasado? ¿Y cómo es que se hacen las cosas nuevas? Las viejas quedan en el pasado y quedan las nuevas. ¿Cómo es? Despacio, respiren profundo. Pablo lo viene a decir. Óiganlo, escúchenlo, respiren profundo. Vamos con la lupa. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Siga. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hace 2000 años llegó Jesús, el Salvador del pueblo de todos sus pecados. ¿Y de quién provino eso? De Dios. De Dios proviene la reconciliación. Él nos reconcilió con Cristo. ¿Cómo es otra vez, compadrito? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando Cristo vino hace 2000 años, Dios nos reconcilió consigo mismo. Pero ustedes y yo no estábamos. ¿Cómo íbamos a recibir esa reconciliación? ¿Cómo íbamos a recibir ese perdón de los pecados? ¿Cómo íbamos a recibir esa salvación? ¿Cómo? Aquí viene, escúchenlo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como ustedes y yo no estábamos, era necesario que hombres, por eso dice, nos dio, repítalo. Y nos dio a los hombres, otra vez. Y nos dio a los hombres, no a los ángeles, otra vez. Y nos dio
el ministerio de la reconciliación. ¿Qué persona que tenga capacidad de pensar, que lea este texto, no podrá ver que nos dio significa a los hombres el ministerio, el trabajo, el encargo, la misión? ¿De qué, compadrito? De la reconciliación. Aquí es donde la Biblia dice que Dios le dio el encargo de reconciliar, de perdonar los pecados a los hombres. El protestante que me pueda mostrar a mí donde diga Dios no le dio el poder de la reconciliación a los hombres, que me lo muestre, pues, como tenemos por las redes sociales. Aprovechen, manden mensajes diciendo libro tal, capítulo tal, versículo tal. Háganlo. No es que conocen de Biblia, no es que saben mucho. Tápenme la boca, si yo soy un falso profeta, si yo estoy enseñando mentiras, ándale, lo reto, tápenme la boca. ¿Por qué no me tapan la boca? Porque tendrían que quitarle a la Biblia este texto donde dice, Dios nos dio, ¿cómo es? Y nos dio, no a los ángeles, no a los extraterrestres, a hombres, pecadores, como yo, sacerdote, o como cualquier otro sacerdote. Dios nos dio, ¿qué nos dio? Pongan la lupa. el ministerio, El encargo, el trabajo, el servicio, la misión. ¿El ministerio de qué? de la reconciliación. O sea, que hay unos hombres que van a ir por el mundo reconciliando, perdonando a los hombres los pecados por mandato divino. Y eso viene de Dios. Porque ustedes no estaban hace 2000 años, ni yo tampoco. Pero Dios quería que esa salvación llegara a nosotros. Y Pablo dice, y Dios, ¿cómo es que otra vez, compadrito? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces algún protestante, porque me Juan 20:21, y no me pierda esta. Entonces algún protestante me dice, ¿y dónde aparece pues que Dios le dio? Juan 20:21, ¿dónde aparece pues que Dios le dio a los hombres, pecadores igual que nosotros, esa misión, esa capacidad, esa potestad, ese poder? Vamos a verlo, vamos a verlo. Solamente basta que no creas. Pero ya vimos que nos dio el ministerio de la reconciliación. Dale. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Todo proviene de Dios. Jesús dijo, el Padre me envió. Eso proviene de Dios. Que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Así como el Padre me envió a mí. Envió a reconciliar al mundo por medio de Jesucristo. Y dice Pablo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Dónde se lo dio? Aquí viene. Así como el Padre me envió a mí. Hasta ahí los protestantes no dudan. Dice, el Padre mandó al Hijo, eso es obra de Dios, el Hijo vino a salvarnos, Él llama a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él tiene poder para perdonar pecados, Él nos limpia de los pecados. Está bien, está bien. El Padre me envió a mí. Ahora observen, cuando el Hijo, enviado por el Padre, delega a hombres, pecadores, de generación en generación, para que esa reconciliación llegue a todos los hombres. Y dice Pablo, a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo hizo? Paren la oreja. Repítelo de nuevo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Otra vez, así. Así también yo os envío. Otra vez. Así también yo os envío. Respiren profundo, que lo vamos a leer por cuarta vez. Respiren profundo. Solamente ayúdame a detectar si cuando la Iglesia Católica enseña que Jesucristo envió a hombres por el mundo a perdonar los pecados, la Iglesia Católica está diciendo mentiras o está diciendo verdad. Solamente ayúdenme a ver. A ver quién enseña mentiras y quién enseña verdad. Los protestantes dicen, Jesucristo no mandó a ningún hombre a perdonar los pecados. Eso solamente lo hace Jesús porque el Padre lo mandó a Él y punto. Él es el único que puede hacerlo. La Iglesia Católica dice, el Padre lo mandó a Él y Él mandó a hombres pecadores
a perdonar los pecados. Los protestantes dicen, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés y nunca lo he encontrado. El católico dice, yo me he leído la Biblia no al revés, solamente al derecho, y yo sí lo he encontrado. Aquí es donde está el secreto. Estamos leyendo de la Reina Valera. Un protestante que busque la verdad, que ame la verdad, que crea en la palabra de Dios firmemente, que no la adultere, que la crea a ciegas, va a descubrir que Jesucristo sí envió a hombres de la misma manera que el Padre lo envió a Él. Él envió a hombres a perdonar los pecados. Léalo de nuevo, escúchenlo. Como me envió el Padre. Eso lo aceptan los protestantes, eso lo aceptamos los católicos. El Padre envió al Hijo. Segundo, Así también yo os envío. eso lo enseña la Iglesia Católica, pero eso es lo que no enseñan los protestantes. Eso es lo que ellos le quitan. Eso es lo que ellos no quieren que el mundo sepa. Otra vez, Como me envió el Padre, lo aceptamos los católicos y lo aceptan los protestantes. así también yo os envío. Ahí está enviando a hombres pecadores mortales como ustedes y yo. Así también yo los envío. No le estaba enviando a los ángeles, estaba enviando a hombres pecadores. ¿A qué los envió? Vamos ahora a poner la lupa. ¿A qué los envió? Puede ser que los haya enviado a otra cosa y no a perdonar pecados. Vamos a ver. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Respire profundo porque aquí viene a ver a qué los envió. Ay, vamos a ver si dice que lo envió a perdonar los pecados. Vamos a ver a qué los envió. Lupita, por favor. A quienes remitieres los pecados, ¿Saben qué quiere decir remitieres? Búsquenlo. Los protestantes ponen remitieres para que usted nunca vaya al diccionario a ver qué significa eso. ¿Sabe qué significa remitieres? A quienes remitieres los pecados. ¿Otra vez? a quienes remitieres los pecados. Se lo traduzco en castellano porque ustedes no van a buscar en el diccionario, pero búsquenlo. A quienes remitieren los pecados significa a quienes ustedes perdonen los pecados, Les son remitidos. les son perdonados. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Qué es lo que no entienden aquí los protestantes? ¿Dónde encuentran ellos aquí que Dios no le dio poder a los hombres para perdonar pecados? El diablo es padre de toda mentira. Pruebas tengo. A quienes ustedes remitieren los pecados, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán remitidos, le quedarán perdonados. Y si Jesús dice que a quienes los hombres mortales y pecadores como usted, pero que tenga la autoridad de Jesús, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Cuando esos hombres mortales y pecadores como ustedes le perdonen los pecados, ¿qué dice Jesús? Le quedarán Remitidos. le quedarán remitidos, perdonados. ¿Y qué dicen los protestantes? ¿Qué enseñan? No le quedarán perdonados, porque ningún hombre sobre la tierra, aleluya, gloria al Señor, tiene poder para perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás dicen amén, sin saber qué es lo que están diciendo. Yo le creo a Cristo, porque el que le cree a Cristo es un creyente. Yo no le creo a los protestantes, porque el que le cree a un hombre es un creyón. Y Dios no quiere creyones, Dios quiere creyentes. Y ya basta de que estemos creyendo a hombres, convirtiéndonos en creyones. Vamos a la palabra de Dios. Y lo que diga la palabra de Dios, yo lo creo, porque la palabra de Dios es viva y salvación para quien lo escucha. Vamos a creerle la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? No es que Cristo no haya dejado hombres para perdonar pecados, sino que el diablo no le conviene que usted se confiese, porque al confesarse va a recibir el perdón de los pecados. Y Satanás no quiere eso. Tanto que le costó hacerle caer en el pecado para que venga y reciba el perdón tan fácil. No, Señor, eso no lo voy a permitir. Y como el diablo no puede venir con cola y cacho, buenas noches, soy don Satanás, vengo a decirle que no se confiese porque me los quiero llevar a todos para el infierno. Usted saldría corriendo y más rápido se va a confesar. Padrecito, me acaba de salir el diablo y me dice que no me confiese. Vengo a confesarme porque yo no me quiero ir para el infierno. Pero qué tal que el diablo se le presente bien vestido, encorbatado, con un título de pastor y por detrás evangélico, apóstol, cristiano, evangelista.
y con la Biblia en la mano. Hola hermanito, Dios te bendiga. En el nombre de Jehová vengo a predicarle la palabra del Señor, porque la palabra de Dios se pide salvación para quien lo escucha. Amén. Si tú me escuchas, estás escuchando a Jehová, que dice: quien ustedes escuchan a mí me escucha, quien ustedes rechazan a mí me rechaza. Querido hermano, vengo a predicarte para que salga de la oscuridad y conozcan la luz. La Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, no debe confesarse con un hombre pecador igual que nosotros, aleluya, gloria al Señor. Y ni hombres tienen en la tierra poder para perdonar pecado, aleluya, gloria al Señor. Y usted dice: ese no puede ser mandado por Satanás. No, Señor, mira qué bonito que predica, mire cómo está bien vestido y encorbatado, mire, carga la Biblia, no como los curas que predican sin la Biblia. Este sí conoce de Biblia. Y usted dice: yo estaba en la oscuridad, me voy. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: cuídense de los falsos pastores que vendrán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Y si ustedes creen que es mentira, está en Mateo capítulo 7, versículo 15, compadrito, vaya para allá, porque alguno puede decir que yo estoy diciendo mentiras. Y no quiero decirle mentiras, quiero fundamentar la palabra de Dios para el que quiera creerlo, crea. Y el que no quiera creer, es un problema suyo de usted. Yo cumplí con mi deber. Salió el sembrador a sembrar y sembró la semilla. Que crezca, que no crezca, que dé fruto, no dé fruto. A mí qué me importa. A mí me van a pagar por sembrar la palabra de Dios. Escuche lo que dice: guardaos de los falsos profetas, guardaos, falsos profetas. ¿Cómo van a llegar a su casa? que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Usted lo ve santicos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Hola, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Bien vestidito. Bien usted vestido de oveja. Vamos a ver por dentro. Pilas. Pero por dentro. Ay, 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 por dentro. El que no los conozca, que los compre. Yo los conozco, no los compro. A ver, por dentro. Son lobos rapaces. Lobos que vienen a destruir, a matar su fe, a robarte la salvación que Cristo te trajo. Él es Jesús, porque viene a salvarte de tus pecados. Y dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Este lobo viene a robarle, a destruir, a matar esa salvación que Cristo te trae. Y dice Pablo: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Caramba, ¿hasta cuándo van a oír a los falsos profetas? ¿Hasta cuándo van a tener los ojos vendados y no van a descubrir que son lobos, pero que vienen a ustedes vestidos de oveja? Y cuando yo debato con ellos a través de las redes sociales, les quito la máscara y le digo a la gente: vean el lobo, vean, le quito la máscara de oveja y queda el lobo. Me maldicen, vean los videos, me insultan, se les sale lo cristiano. ¿Cuántos me han deseado que me muera de cáncer, de no sé qué y no sé qué más? Y hasta uno quiso mandar a bajar fuego del cielo porque tenía agarrado a Dios por la chiva para que me destruyera. Y yo como tiemblo, mire como tiemblo. La salvación viene a nosotros. Cristo nos trae la salvación. Y dice Pablo que cuando Dios nos deja el ministerio de la reconciliación, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, que ya estábamos hablando, en el capítulo 6, versículo 1 de 2 de Corintios, Pablo dice: si Dios nos mandó a nosotros, pecadores, a perdonar los pecados, entonces ¿en qué nos convertimos? Vamos a ver. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿En qué nos convertimos nosotros? Como colaboradores suyos. ¿Qué somos los sacerdotes? Colaboradores suyos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Yo no soy Dios. Yo no le perdono a ustedes los pecados porque yo sea Dios. Yo le perdono los pecados porque soy colaborador de Dios. Por eso usted verá cuando usted se confiesa: yo nunca, ni ningún sacerdote le va a decir: yo, Luis Eduardo Jaime Toro, por el poder que yo tengo porque yo soy Dios, te perdono los pecados. ¡Pah! Sara mamay, quedó perdonado. No. ¿Sabe qué dice el sacerdote? Recordando el Evangelio de San Juan, dice: Dios Padre misericordioso, tú que reconciliaste. ¿Se acuerda que decía 2 Corintios 5:17? Todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Dios Padre misericordioso, tú, mire, el sacerdote habla con Dios. Dios Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo. 2 Corintios 5:17.
por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y enviaste al Espíritu Santo en Juan 20:22. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Concédele a este sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, no en mi nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y usted dice? Amén. No le perdonó él. ¿Quién le perdonó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero somos, otra vez, Así pues, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores, Dios nos quiso usar como colaboradores. ¿Y cómo lo llama en el versículo 20 del capítulo 5? así que somos embajadores. Dígame si no es un caché. Dígame si esto no es un caché. Dígame si eso no es una dignidad. El presidente de Estados Unidos no puede perdonar un pecado. Maduro puede robar todo el dinero que sea, pero no puede perdonar un pecado. Y nosotros, los sacerdotes, puede ser que seamos los más pecadores que ustedes. Puede ser que seamos los más pobres, los más miserables, seamos lo que seamos, pero tenemos la potestad, la dicha, el honor, la dignidad de ser embajadores de Dios en la tierra. Cualquier oreja de perro. Nada, ¿no? Nada, nos quedamos sin nada, ¿verdad? Lo maximito que puede tener un hombre sobre la tierra, el poder más grande y eterno que puede tener un hombre sobre la tierra, el de perdonar los pecados. Dice Pablo, otra vez Somos embajadores. Eso le duele a los evangélicos, eso los lleva a la envidia. Y entonces dicen, no, nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros entonces vamos a poner el título de pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Y quieren robarse un título, porque no tienen la potestad. No son embajadores. ¿Sabe qué significa embajadores? Escuchen lo que significa embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué significa embajadores? Ahí viene la lupa, por favor. Aunque le duele a los protestantes. Escuche, embajadores. Siga, diga, compadre. ¿Qué significa? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué significa embajadores? Otra vez, miren lo que es un embajador. Como si Dios, haciendo el trabajo que Dios nos mandó como si fuera el mismo Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando un sacerdote está dándole a usted el perdón de los pecados, es como si fuera el mismo Dios. Él es embajador. Somos los colaboradores de Dios. Ahora pregunto, si los sacerdotes somos de verdad los embajadores y somos los ayudantes de Dios, pregunto, ¿Satanás nos mira con buenos ojos? No. Por eso somos el blanco número 1 de Satanás. Por eso ustedes verán que Satanás quiere destruir al sacerdote. Miren ustedes algo. ¿Qué tal que un sacerdote llegue a fallar? Satanás agarra, limpia el piso, la casa, las calles, todo lo limpia con ese sacerdote. Y dice, lo agarré. Usted me hizo mucho daño, usted me quitó mucha gente. Y por eso hasta ustedes mismos que son creyentes, que son cristianos, que son católicos, si un cura llega a fallar, ustedes mismos se convierten en instrumento de Satanás para limpiar el piso de su casa con el sacerdote. ¿O no? Ustedes mismos andan propagando de boca en boca, destruyendo a ese ministro, embajador de Cristo. ¿O no? Porque el diablo no aguanta la furia que tiene contra Dios, lo que mandó a Jesucristo con María por cómplice y por los sacerdotes por ser embajadores como si fuera el mismo Dios que les regala el perdón a ustedes en la tierra. Cuando un cristiano sabe eso, entonces comienza a deleitarse y a alabar a Dios porque le ha dado tal poder a los hombres. Y eso está escrito Mateo capítulo 9. Pero si quiere lea primero, compadrito. No. Sí, léame el 9:8. La gente, los creyentes, los que aman a Dios, los que creen en Dios,
cuando ve que Dios le ha dado tal poder a los hombres, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia? Y la gente, al verlo, al ver esto, al contemplar las maravillas de Dios, la riqueza de la misericordia de Dios, que viene a perdonarnos a través de Jesucristo, pero que deja ese ministerio en manos de los hombres, la gente al ver esto se maravilló, explotó en la alegría. ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha! ¡Qué oportunidad más grande! Se maravilló y glorificó a Dios. ¡Y gloria a ti, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Se maravilló que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál es la alegría del creyente, del cristiano? ¡Gracias, Señor! Yo tan pecador, pero tú le diste la potestad de perdonar los pecados a los hombres. ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¿Y sabe qué decían los fariseos? En Marcos capítulo 2, versículo por ahí, el 3, cuando pasa lo mismo, es el paralelo de Mateo. ¿Qué dicen los fariseos? Vamos a ver. 2:3. ¿Qué dice el 3? Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico. Vamos a verlo, ahí tiene el 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Acércate un poquito más para acá, padre. Pilas, ahí viene. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilla! Tus pecados te son perdonados. ¡Qué alegría! ¿Quién no sería capaz de explotar en una alabanza a Dios y darle gracias por tan grande maravilla? Solo Satanás y los fariseos hipócritas, instrumentos de Satanás, se pondrían bravos. Ánimo, hijo, otra vez. Dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó cuando los fariseos vieron eso? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Los cuales qué? Cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? ¿Qué fue lo que les escandalizó? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí estaban los protestantes escuchando cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron? Blasfemias, dice. Este está blasfemando. Ya sé que muchos están diciendo que el cura está blasfemando. De Jesús lo dijeron. Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo se le ocurre a ese cura gritar que un hombre tiene poder para perdonar pecados? ¿Cómo se le ocurre? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué los curas enseñan otra cosa? Así gritan los fariseos. Pero Jesús les tapa la boca a los fariseos de aquel tiempo y a los fariseos de este tiempo. ¿Cómo les tapó la boca? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal dentro de su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Tápele la boca, Señor, tápele la boca a los fariseos de aquel tiempo y a los fariseos de este tiempo. Mire cómo se le tapa la boca, dale. Pues para que sepáis, fariseos actuales, sepan que el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Sí tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sépanlo. El Hijo del Hombre significa el hombre. Tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y eso mismo fue lo que dijo Mateo capítulo 9, versículo 6. Cuando la gente, Jesús le dice lo mismo, porque es el paralelo. Y Jesús les tapa la boca a los fariseos de todos los tiempos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces los protestantes dicen: sí, pero ese es el Hijo del Hombre, significa Jesús, uno solo. Los hombres no. ¿Y qué tal si le muestro donde dice que los hombres? Ahí viene, los hombres, en plural. Aquí dice singular, el Hijo del Hombre. Ahora en plural, los hombres. Otra vez.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre singular. tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí diría solamente Jesús, más ningún hombre. Ahora le vamos a mostrar en plural. Siga. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Versículo 8, plural ahora. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, Ahí viene el plural, hombres. que había dado tal potestad a los hombres. ¿A los qué? A los hombres. ¿Singular o plural? A los hombres. El que me diga que es singular, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿A quién le dio el poder? A los hombres. ¿Y a quiénes le dio el poder de perdonar los pecados? A los hombres. Solo los que tienen fe alaban y bendice a Dios que le dio tal potestad, tal poder a los hombres. Entonces, queridos hermanos, el sacerdote es un hombre como ustedes, es pecador como ustedes, le da hambre como ustedes, le da sed como ustedes, le da sueño como ustedes, se mueve como ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia está en Levítico capítulo 16, versículo 32. Ha sido consagrado y ungido por Dios para hacer la expiación de los pecados, o sea, para perdonar pecados. Eso es lo único que hace diferente a un sacerdote de ustedes. Igualitico a ustedes, pero con la potestad, con la autoridad, con la consagración, con la unción del Dios poderoso para perdonar pecados. Óiganlo, Levítico 16 y 32. Hará la expiación El perdón de los pecados, ¿quién lo hará? el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. ¿Por qué lo hace él? Porque ha sido ungido y consagrado para ser sacerdote. Tiene la autoridad, tiene la potestad para hacer la expiación, el perdón de los pecados. El sacerdote no es más que ustedes. A lo mejor usted va a trabajar con un sacerdote y usted le gana trabajando. A lo mejor usted es más inteligente que un sacerdote. A lo mejor usted es más santo que un sacerdote. Pero usted no tiene la autoridad y el poder, la unción, la consagración que tiene el sacerdote por Dios para perdonarle los pecados. ¿Y por qué entonces debemos amar y respetar al sacerdote? Por ser un embajador de Dios, por ser un ministro de Dios. No porque sea santo, sino por el encargo, la tarea que tiene, por el trabajo que tiene. Pero la gente no sabe eso. Los protestantes le dicen: ¿por qué va a respetar usted al sacerdote si es un hombre pecador igual que usted? Ay, sí, descubrió América, tonto. Miren con la filosofía barata, es que es un hombre pecador igual que usted. ¿Y usted no sabe que es un hombre pecador igual que usted? ¿No lo sabe? Dígame, ¿no lo sabe? Pero con esa filosofía viene Satanás a engañarle a usted. Es que es un hombre pecador igual que usted. Cuando un protestante le diga a eso, usted ríase en la cara y diga: ay, sí, descubrió América. Pero el diablo solamente se le va por ahí para que usted no use la fe. Usted diga: sí, es un hombre pecador igual que yo, pero ha sido ungido, consagrado por Dios para el perdón de los pecados. Y yo quiero el perdón de los pecados. Hoy celebramos el gran acontecimiento que una mujer que colaboró con Dios, la Virgen María, y por eso el diablo la odia, nos dio a luz un hijo que le puso por nombre Jesús, porque él perdonará los pecados de su pueblo. ¿Cómo? Así como el pueblo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. ¿Por qué llama a Jesús? Porque viene a perdonar los pecados del pueblo. Y a quienes no se lo perdone, o sea, a los protestantes orgullosos y soberbios, que actúan como los fariseos, a quienes no se lo perdonen porque no se quieren confesar diciendo que son hombres pecadores, a quienes no se lo perdonen porque no quieren creer que ahí está la autoridad de Dios, a quienes no se lo perdonen porque no quieren creer que ahí está el Espíritu Santo perdonándole, le quedarán toda la vida sin perdonar. Y por eso Satanás manda a muchos pastores, entre comillas, a decirle a la gente que no se confiese para que sus pecados le queden sin perdón.